¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Mucha información para compartir en esta linda jornada en la ciudad de La Plata. Pleno sol y una temperatura espectacular para aprovechar. Vamos con los principales títulos. Argentina está en el tope de las prioridades. Esto lo manifestó la nueva titular del Fondo Monetario Internacional tras reunirse con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. El candidato a presidente por consenso federal, Roberto Labaña, dijo en las últimas horas que habló con el Fondo Monetario Internacional para destrabar el desembolso. Médicos denuncian al IOMA. Amenazan con una medida de fuerza por atrasos con el nomenclador. Fija nuevos valores e incluye más prácticas para evitar los trámites de excepción. Hubo fuertes críticas de los profesionales hacia el IOMA. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió en las últimas horas con la nueva titular del Fondo Monetario Internacional. Fue un encuentro protocolar y tienen la primera reunión el 14 de octubre. Fue una buena reunión con David Lipton y con Alejandro Werner, el director gerente del fondo y el director para el hemisferio occidental. Pasó al presidente al final de la reunión, los últimos 10 minutos, para manifestarle la posición argentina. La Argentina cumplió con todas las compromisos en materia monetaria y fiscal, tanto cuantitativo como cualitativo. Eso quedó claro en la reunión y vamos a seguir trabajando la semana del lunes 14 de octubre en Washington, que va a ir una misión técnica de Argentina para continuar trabajando con el fondo. La Argentina está haciendo su planteo, su posición, ha cumplido con todas las metas, los targets monetarios y fiscales. Eso es lo que compete a la Argentina. Después el fondo tiene un board, un directorio, no es el presidente, pero el líder del directorio es David Lipton. Hoy hicimos nuestra posición y bueno, quedamos en seguir trabajando el 14. ¿Hubo un avance? ¿La conclusión de ustedes es que hubo un avance? Sí, hubo un avance, una reunión en una serie de conversaciones que teníamos con él. Gracias. Todas las provincias están con equilibrio fiscal en sus cuentas públicas, aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien también está recorriendo el país. Córdoba, como Corrientes, como la capital federal, en los 12 años del kirchnerismo, prácticamente no recibió una sola obra pública. Y nosotros hemos hecho en Córdoba obras de tremenda significancia para la gente. Las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, que benefician a 1 millón de personas acá en Córdoba, pero también en General Dehesa, en Río Cuarto y en muchos pueblos de la provincia, las cloacas, el agua potable, más de 500 kilómetros de asfalto que ya hicimos, 500 que están en construcción. Hemos financiado el déficit de la Caja de Córdoba, que ningún otro gobierno anterior lo hizo. Digo, podrán faltar, podremos estar discutiendo cuestiones menores, si corresponde transferir unos millones más, unos millones menos, pero la Caja de Previsión Social de Córdoba hoy tiene un financiamiento del gobierno nacional que en el kirchnerismo no existió. Esta es una realidad concreta. Podremos discutir si la obra de circunvalación finalmente quedamos en que la terminaba la provincia o le debemos unos pesos. La verdad que no, es un tema que habría que hablarlo con el ministro de Transporte, pero es un tema menor frente a la cantidad enorme de miles de millones de pesos. Aún en este contexto económico más complejo para las provincias. Por supuesto, miles de millones de pesos que ha invertido el gobierno nacional en Córdoba, que por supuesto cobran mucha más significación cuando vemos, y los cordobeses lo saben mejor, yo no se los tengo que explicar, que durante más de una década en el gobierno anterior no recibieron un solo peso de obra. ¿Eso no ha perturbado la relación con el gobernador, estos reclamos? No, para nada. Nosotros tenemos un permanente diálogo con el gobernador. Como usted planteó al principio, yo creo que ha sido uno de los gobernadores que ha ayudado a construir gobernabilidad. Nosotros somos un gobierno débil en términos de nuestra fuerza
parlamentaria. Acá estoy con Mario, que lidera el interbloque nuestro en diputados y sabe lo que es liderar un bloque minoritario para un gobierno, cosa que no se daba desde hace 100 años en la Argentina, ¿no? Minorías en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ahora... Tenemos 5 gobernadores sobre 24, un cuarto de los intendentes nada más son de nuestro color político. Por supuesto que para generar gobernabilidad necesitábamos la concurrencia, el apoyo de dirigentes de la oposición. Y es justo reconocerlo, Schiaretti ha sido uno de esos dirigentes que ha trabajado junto con nosotros para construir gobernabilidad, cada uno desde su espacio político. A ver, las provincias, nosotros cuando asumimos el gobierno, a veces los argentinos tenemos que refrescar la memoria, ¿no? Cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015, había 17 provincias de las 24 que estaban en déficit fiscal. Hoy están todas con equilibrio de sus cuentas públicas. Aún provincias como Chubut, que tienen un tremendo problema financiero, yo creo que están infinitamente mejor de lo que estaban en diciembre del 2015. Básicamente producto de que hemos incrementado exponencialmente las transferencias de recursos del gobierno nacional a las provincias. Insisto, en Córdoba recibían en el 2015 40.000 millones de pesos, hoy 130.000 millones de pesos, es un dato duro de la realidad. En aquel momento, diciembre del 2015, cuando nos tocó asumir, había 12 provincias que no podían pagar los sueldos de ese mes. Y por supuesto mucho menos el aguinaldo de fin de año. Nosotros tuvimos que rascar en el fondo de la olla porque también habíamos recibido un país quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero y pudimos ayudar a que todas esas provincias cumplan o pudieran cumplir en aquel momento sus responsabilidades indelegables. Y además, como bien lo plantea usted, empezamos a transferirle esos recursos que el gobierno anterior le había quitado, ese famoso 15% de la coparticipación, no solo a las 3 que habían recibido el fallo, sino a todas las provincias. En consecuencia, hoy estamos atravesando una crisis, claramente, hace 1 año y medio que la Argentina está en recesión, desde abril del año pasado, cuando se nos cortó el financiamiento. Ha caído el poder de compra del salario. Bueno, claramente las elecciones primarias fueron un mensaje de una parte muy importante de la sociedad con enorme disgusto frente a esta situación, de esta angustia, de la dificultad de llegar a fin de mes que pasan muchas familias argentinas. Nosotros somos plenamente conscientes de eso. Pero no hay peligro en esa discusión, de cuasimonedas. En esa discusión, claramente, hoy, quizá por primera vez también, por lo menos en las últimas décadas, las provincias están mucho mejor que el gobierno nacional. Para destrabar el desembolso, hablé con el Fondo Monetario Internacional, manifestó el candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Labaña. Estamos en medio de una recesión profunda, una recesión que lleva ya 2 años, donde el promedio de caída de los ingresos en términos por habitante está cerca del 5%, y uno sabe siempre que este es un promedio, ese 5% seguramente oculta que algunos han perdido mucho más que esto, 20% quizás de sus ingresos, y otros seguramente han ganado, a lo mejor sobre todo aquellos que están ligados al sector financiero. Ahora, esa recesión de estos 2 años, a su vez, está inserta en un periodo de estancamiento económico que es mucho más largo, que es de 8 años, y que, fíjense ustedes, abarca los 4 años finales del gobierno anterior y los 4 años de este gobierno. Con políticas absolutamente distintas, incluso uno podría decir totalmente opuestas entre sí, y sin embargo con los mismos malos resultados, estancamiento, recesión, inflación, caída del empleo, fuerte aumento de la pobreza, la indigencia, el problema de alimentación, sobre todo alimentación de los niños y demás. De manera tal que el cuadro es ese, un periodo de estancamiento largo, agravado por los 2 últimos años. Yo, por iniciativa propia, hablé con gente de los mayores votantes en el fondo, justamente para sugerirles que ese desembolso sí es importante para Argentina. ¿Usted hizo gestiones? Sujeto a una condición. La condición es
Yo no me gusta la palabra gestiones porque nadie me las encargó ni fue mi intención. Lo que sí hice es hablar con dos de los votantes importantes del board del fondo, señalando la importancia de este desembolso, sujeto sí a una condición, que esos fondos no sirvan después para facilitar la fuga de capitales, sino que esos fondos sean usados para cumplir con algo que yo propuse en el mes de mayo de este año, hace ya unos cuantos meses, que es la recompra de deuda argentina, de bonos argentinos que hoy están a precios de regalo, de recompra de manera tal no solo de bajar el nivel de la deuda, sino ayudar a subir las condiciones en términos de riesgo país, bajar el riesgo país y crear las condiciones para bajar en algún modo la tasa de interés. Sujeto a esta condición de que no sea para financiar fuga de capitales, sino recompra de deuda, es importante que este desembolso se haga. El fondo después verá si puede hacerlo antes de las elecciones. Probablemente esto sea difícil, o puede hacerlo inmediatamente después. La Argentina el año que viene se adelanta a una cantidad de vencimientos por arriba de los 25.000 millones de dólares, sin renegociación de la deuda a los entes multinacionales. ¿Es posible que Argentina cumpla con esos vencimientos? A ver, esa es otra propuesta que nosotros hicimos también alrededor del mes de mayo y la hicimos pública varias veces, que se empezara la negociación para estirar los plazos de vencimiento. No ya el contenido del programa completo, que eso resultará de quien sea el próximo gobierno, que lo tendrá que renegociar, pero que este gobierno aproveche sus relaciones con el fondo y demás como para alargar por lo menos por un año ciertos plazos de vencimiento que son sobre todo en el 2021 y el 2022. Hay que poner a la Argentina de pie, hay que bajar los impuestos, aseguró el candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Massa. Yo creo que el fondo ve lo mismo que están viendo todos los argentinos, todos los acreedores internacionales. Ve un presidente que perdió el liderazgo, que perdió el rumbo, que perdió la iniciativa, que perdió la brújula. Yo creo que en el fondo el problema más serio es que el gobierno perdió la brújula y entonces anda a los manotazos viendo a ver cómo resuelve la coyuntura. Y el fondo, que sabe que el acuerdo que tiene con la Argentina es un acuerdo que va en el periodo 2023-2024, me parece que de alguna manera lo que está diciendo es queremos negociar con el nuevo gobierno. Por eso el 27 de octubre es tan importante el acompañamiento de la gente, porque el poder, digamos, la legitimidad con la que Alberto y Cristina a nivel nacional y los gobernadores, Axel en la provincia y los gobernadores salgan de este proceso, es el que va a permitir tener, a partir del rumbo que eligen los argentinos, tener legitimidad para negociar con el fondo. El acuerdo del gobierno es un acuerdo que hace que el pago de la deuda sea a través de ajuste y empobrecimiento, sin importar las consecuencias sociales. Nuestro deseo y nuestro desafío es que el acuerdo a futuro con el fondo primero esté asociado al crecimiento de la Argentina, porque los muertos no pagan. No. Segundo, tenga, digamos, la posibilidad de tener un periodo de tiempo más razonable, porque el fondo per se es un acreedor privilegiado. Pero además, si es acreedor privilegiado en cuanto a las condiciones, si es acreedor privilegiado en el tiempo, lo que termina generando es falta de crédito para la economía argentina. Entonces, Alberto, el 11 de diciembre, lo que necesita es poder decirle al fondo, los argentinos eligieron un camino que es producción, desarrollo, educación y ciencia, federalismo, y pagar creciendo. Y lo que queremos es pagar creciendo. Total. Pagar a partir de permitirle a la Argentina crecer, tener un desarrollo sostenido. Y para eso el fondo va a tener que salir de este modelo de stand-by que tiene con la Argentina,
que además atraganta, en términos, si lo ponemos en términos de lo que es el proceso de vencimientos de deuda, atraganta, estrangula a la Argentina por las fechas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a un acuerdo mucho más largo, que esté asociado a un proyecto de desarrollo de la Argentina, que tenga además consenso gobierno y oposición y que nos permita a nosotros como país darle certezas, a ellos como organismo multilateral tener tranquilidad, pero a los argentinos vivir dignamente. Total. ¿Cuál es el problema más serio, Gustavo, y qué es lo que tenemos que mirar entendiendo el estado de la nación que vamos a tener a partir del 10 de diciembre? Tanto hablaron del estado de la nación, tenemos que poner sobre la mesa el estado de la nación a partir del 10 de diciembre. Entonces, estamos frente a un país que perdió el 40% de su PBI en los 4 años de Macri. Estamos frente a un país que perdió más de 800.000 empleos. Estamos frente a un país que cayó en inversión casi 18 puntos. Estamos frente a un país que tiene agotado su cupo de crédito, porque este gobierno transformó todo el PBI en deuda. Esa es la realidad de la Argentina con la que Alberto empieza el 10 de diciembre. Pero además un riesgo. La falta de medidas concretas está haciendo que todos los días nos vayamos desangrando un poquito más en las reservas. Es tremendo eso. Claro. Y eso es pérdida de fortaleza o de herramientas para el 10 de diciembre. Yo siempre digo, usted puede entrar a una fábrica y puede encontrar dos realidades. Una fábrica que está funcionando con las máquinas apagadas. Hoy en el taller de Las Flores, en el taller textil que visité en Las Flores, la mayoría de las máquinas estaban apagadas, un grupito de gente trabajando, pero las máquinas estaban ahí, podían empezar a funcionar. Otra cosa distinta es cuando usted entra a una fábrica o a un taller textil y las máquinas están rotas y hay que volver a arreglarlas. La responsabilidad del gobierno es dejar las máquinas en estado de funcionamiento. Exacto. Ya no le pedimos ni siquiera que dejen el país funcionando a pleno. Le pedimos que no rompan las máquinas. Como dice Catopodi, que no rompan nada más. Claro, que no rompan nada más. Que no rompan nada más. Y la verdad es que en ese sentido, el intento de manotazo del desembolso del fondo para este año, me parece que no viene acompañado de algo que el gobierno debiera de entender que es fundamental, que es cuál es el programa financiero, cuál es el proyecto presupuestario, cuál es el programa de crecimiento para la Argentina para el año que viene. Y eso este gobierno, sin plan económico, sin rumbo, no lo puede garantizar. Claro. Es lo mismo que pasa alrededor del tema del reperfilamiento. Claro. Digamos, aparecen las dudas, básicamente, porque las dudas aparecen alrededor de este gobierno y de Macri. Total, y la expectativa, yo tengo, pero sistemáticamente todos los días consultas de fondos, de inversores, de industriales, de empresarios, que lo que te preguntan es cómo es la Argentina que viene. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, está en la provincia de Córdoba y dijo que en las últimas horas se comunicó con Florencio Randazzo, quien estaba alejado de la política desde el gobierno de Cristina Fernández. Me dice, bueno, pero decime cómo tengo que hacer. Vos movete libremente, somos amigos, habla tranquilamente, sos mi amigo. No necesitas pedirme permiso. Como no quiero que nadie más pida permiso para hablar de política en la Argentina. La verdad, una de las cosas que tenemos que hacer... Una de las cosas que tenemos que hacer es multiplicar el debate. Los debates nunca son negativos, siempre son positivos. Cuando se hacen honestamente, cuando se hacen francamente, y más si se hacen entre compañeros que queremos construir la misma Argentina. Así que cuando me hablaba Héctor, que tenía esa prudencia que yo siempre rescato en él, le dije, vos hablás sin miedo, hermano, somos amigos, no vas a decir nada inconveniente. Y en verdad tenemos que acostumbrarnos a ese debate, porque venimos de un tiempo muy difícil, ¿no? Que son estos años en que Macri fue presidente. Días atrás estaba en Bolivia y le decía al presidente de Bolivia, fuimos allí con Felipe, y le hablábamos al presidente de Bolivia lo que le pasó a los argentinos. A veces, detrás del espejo de la modernidad, lo que se encubre son otras intenciones.
Y esas intenciones generalmente van en desmedro de los que trabajan, de los que menos tienen, de los más postergados. Porque visualizan la política y visualizan un país como una empresa. Y no entienden que un país es otra cosa. Me acuerdo cuando Macri ganó la segunda vuelta, al día siguiente viajé a Chile y allí la pude ver a la entonces presidenta Bachelet y me preguntó cómo era Macri, qué pensaba yo. Y le dije que tenía muchas incógnitas, que era un empresario, que no sabía cómo iba a actuar. Y ella me hizo un comentario que guardé para siempre, porque me parece que con el correr del tiempo lo único que me demostró es la sabiduría de lo que aquella frase tuvo. Me dijo, mira, el problema de los empresarios es que no visualizan los países como lo que son, como países con sociedades donde todos tienen que tener un lugar, como decía Carlini, como decía recién Héctor. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obras hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hoy vamos a hablar en Los Protagonistas de un tema que tiene que ver con la decisión de bajar de peso, qué es lo que le pasa a la persona que no se siente bien como se ve y qué es lo que le pasa cuando logra bajar y llegar a su peso ideal, qué es lo que ve frente al espejo, qué tipo de acompañamiento necesita esta persona y qué es lo que siente, ¿no? Las emociones juegan mucho en esto. Le damos la bienvenida, que vamos a tener un testimonio de Franco, que tiene 22 años. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. Y nos acompaña Cecilia Di Virgilio. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y la historia comienza de esta manera. Franco, te pedimos que nos cuentes esta sensación que vos tuviste una vez que habías logrado bajar el peso que vos buscabas, en realidad, ¿y qué te pasó cuando te miraste al espejo? Bien, fue un proceso, realmente. Al principio me pasó que
era raro, no me reconocía. Por ahí estaba entrenando, me veía a mí mi cuerpo y mis piernas eran distintas a las de antes, o mi vientre, mis brazos, cosa que cuando tomé conciencia de eso dije, ¿qué está pasando? Era raro. Y eso fue tras 2 años y medio, 3 de entrenamiento. ¿Era raro y te gustaba o había algo que te provocaba una sensación diferente? Me gustaba, me gusta hoy en día, pero sucede por ahí que a veces en mi cabeza tengo otro cuerpo, pero por ahí me veo y choca, como que no es lo que está en mi cabeza. Yo por ahí me recuerdo con panza, o yo siento que si me veo al espejo, al siguiente reflejo voy a verme con una panza mayor, y por ahí me miro y nada que ver. Entonces como que está desacomodado en algún sentido, pero me gusta. Ceci, y esto psicológicamente, ¿qué es lo que se ve en realidad? ¿Qué es lo que le pasa a Franco? Bueno, como el punto de partida de todo esto, en este proceso que él dice, por lo que está contando, él como persona, calculo que también tenía que ver con tu infancia, con tu adolescencia, tenía un cuerpo que no era el que él quería tener. O sea, digo, algo de él no se gustaba, no se aceptaba. Entonces, bueno, lo importante como punto de partida es que en algún momento tomó una decisión, ¿no? Esto que dice mi mente, bueno, su mente, ¿no? Tomó una decisión para poder cambiar lo que no quería de él. Este es el primer punto de partida, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, de cualquier cambio que uno vaya a hacer desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de la personalidad. Y lo que él cuenta es que 2 o 3 años estuvo tratando de preparar ese cuerpo que quería tener, y al día de hoy, que está mucho más cercano, creo, o que está ya logrado, o es más cercano a lo que vos querés, lo que le está pasando es que su imagen corporal todavía tiene que ver que la imagen corporal no es el cuerpo físico, no es el cuerpo que le devuelve el espejo, sino es, sí, la parte, vamos a decirlo fácil, psíquica, ¿no? Que se ocupa de nuestro cuerpo, o sea, es nuestro cuerpo para uno mismo, nuestra propia imagen corporal. Entonces él lo que dice es que su propia imagen corporal, por más que él sepa que su cuerpo es distinto y está cercano a como él quiere, aún el proceso psicológico respecto de su imagen corporal tiene todavía la imagen anterior del cuerpo, vamos a decirlo fácil, que no le gusta tanto como para que llevó a todo el proceso de cambiar. O sea, como que va no sintonizado, muchas veces esto es muy común, que no está en sintonía lo que es con lo que pasa a nivel de la imagen entre su mente y lo que ve. Y vos, Franco, ¿tuviste algún tipo de consulta? ¿Te largaste solo a hacer este tipo de tratamiento? Digo, porque a lo mejor un acompañamiento desde lo psicológico podría ser importante para resolver esto. Y hasta ahora, mira, en un principio cuando empecé a tomar la decisión, empezaron a haber incomodidades mayores con mi cuerpo, fui a nutricionistas como para informarme un poco sobre cómo comer mejor, y después sí me equivoqué en el sentido de considerarme capaz de todo yo por mi cuenta. Entonces fue un sub y baja también, porque comía por ahí menos, bajaba de peso porque estaba comiendo mal, comía menos, no que comía bien. Entonces no hubo por ahí un acompañamiento más profesional a lo mío. Empecé a tenerlo a partir de que estudié para ser entrenador, y ahí empecé a nutrirme de mucha más información. Ahora, con un psicólogo no he tenido, o psicóloga no he tenido oportunidad de trabajarlo. Porque en realidad esto, te lo pregunto a vos como profesional, Ceci, el tema de en mi mente todavía está eso como tan arraigado, ¿de qué manera se logra disolver y que sea una coherencia entre en realidad lo que está viendo con lo que quiere? Exactamente. Sí, por un lado todo lo que es imagen corporal, como estamos hablando, pero también acá hay una cuestión de hábitos, donde para que pueda lograr esa transformación que él mismo se propuso, él como ejemplo, pero bueno, hay muchos como vos, por esto tiene que servir como testimonio, para lograr hay que también combatir hábitos que uno tenía, que condicionaban, en este caso, el cuerpo anterior de él, que tiene que ver con, bueno, es, digamos,
lo podemos saber todos, que tiene que ver con los ingresos, con los gastos, con la actividad física, con qué tipo de alimentación tenga, aparte de todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con la decisión tomada, con la perseveración en esa decisión. Recién contaba atrás de cámara que 2 o 3 años, que es lo que viene este proceso, tiene altibajos. Bueno, con un aporte psicológico, con una ayuda profesional desde ese nivel, uno puede mantenerse mucho más estable en esto, en el objetivo, porque bueno, obviamente hay hábitos que uno trata de volver hasta inconscientemente, claro. Entonces, o bueno, estas cuestiones donde la decisión está, pero bueno, hay que trabajar estas cuestiones para que pueda lograr más estabilidad y que su objetivo esté acompañado desde lo psicológico, para que logre mayor estabilidad, mejores resultados, porque tiene que ver con otras cuestiones también. Y a la vez para trabajar que le permita mantenerse, ¿no? Claro, y a la vez para trabajar todo lo que tiene que ver con la imagen corporal. Es increíble, pero la imagen corporal es la imagen corporal, la imagen psíquica que todos tenemos respecto de nuestro cuerpo. Y no siempre coincide, muchas veces está distorsionada, y uno de los casos también que tiene que ver con un trastorno en la imagen corporal, diferente a lo tuyo, pero como para poder abrir un poco esto, es el trastorno, digamos, de la anorexia, donde la imagen corporal que tienen les devuelve una imagen totalmente distorsionada, sería el extremo más complejo, donde ven un cuerpo caquéctico, a veces consumido, y en realidad están viendo el cuerpo. Sí, ahí de hecho estamos viendo algunas imágenes, ¿no? De los procesos que llevan y cómo la persona se encuentra con un cuerpo diferente, es un cambio de vida. ¿Vos lo viviste de esa manera, Franco? ¿Sentís que tuviste muchos cambios en tu vida? Sí, muchísimos. Me di cuenta que hubo cambios principalmente en lo emocional también, en cómo me empecé a sentir yo, porque por ahí, al tener un estilo de vida más sedentario, por ahí como que había ciertas cuestiones que ya estaban naturalizadas, estaban chatas, digamos, en mi vida, por ponerle una palabra, pero a partir de ahí, con el deporte, con la buena alimentación y empezar también a trabajar mi cabeza, porque quieras o no, es un cambio también a nivel mental, de actitud y demás cuestiones, al pasar ese proceso sí hubo cambios en mis relaciones con las personas, cómo me siento yo conmigo mismo, en mi autoestima, un montón de cambios que se fueron dando. Que tienen que ver con la aceptación, de hecho, ¿no? Vos aceptarte a esta nueva realidad. Y sí, hoy en día puedo verme sin remera, por ejemplo, mucho más relajado que en otro momento. Antes incluso ante el espejo, estando yo solo, me tapaba. Hoy en día ya no, hoy en día incluso para con los demás no hay problema. Pero bueno, fue un proceso. ¿Lo padecías? ¿Padecías esto de estar en una relación o en un encuentro con amigos y hacer una actividad todos juntos? ¿Vos lo sufrías? ¿Tu cuerpo sufría esta sensación de que no te gustaba? Y depende, a veces por ahí sí. No era lo que siempre pasaba, pero sí pasaba. Claro, esto también, este tipo, Ceci, de cambios tan profundos, que tiene que ver con lo emocional, lo que decíamos en un principio, hace que toda esa vida de la persona se modifique. Sí, tal cual, aparte lo escuchaba él, esto que le pasa a tanta gente, de que en realidad, y a toda edad, niños, adolescentes, adultos, donde el propio cuerpo hasta cuesta verlo a uno mismo, estando uno solo con uno mismo. Sí, es un testimonio fuerte. Es un testimonio fuerte, pero me parece que es muy valioso que él lo esté compartiendo. A ver, y lo bueno que quiero hacer hincapié, tal vez él no se detuvo exactamente a pensar esto, o capaz que sí, pero hubo un momento donde él dijo basta, y lo dijo basta con él mismo, pero basta en el buen sentido, digamos, de transformar lo que no le gustaba, lo que no quería, en lo que sí le gusta, quiere de él mismo. Y básicamente, y todo lo que tenga que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente por sobre todo. Claro. Como él decía, su psicología, o la de cada uno, es la que va en un momento a hacer, como uno dice, el clic y decir, bueno, esto no quiero otra cosa, y no seguir sufriendo lo que podría evitarse, porque ahora vos mismo podrás contar la satisfacción que tenés de, como dijiste vos, de poder verte a vos mismo, de gustarte, te cambia todo, y a la vez el cambio profundo que hizo él tuvo que ver con un cambio
mental, donde cambió, aparte tu transformación, la relación con él mismo, como lo dijo, claro, con él mismo, pero también la relación con la alimentación, con la actividad física, con el movimiento, con lo social. Es un cambio profundo que se da, pero no hay de otro modo que no se dé desde acá, digamos. Él evidentemente tuvo una fuerza de voluntad increíble y lo estuvo y lo está haciendo solo con él mismo, que es fundamental también, porque no sirve la ayuda profesional si no está la decisión, sí, la voluntad y todo de hacerlo, esto, claro, ¿no? Todo esto que se despliega para este cambio y esta transformación. Franco, y es cuando vos dijiste hoy que había como variables, ¿no? Vos las podés distinguir y de hecho te podés como autorregular, un autocontrol. Y hoy en día sí. Hoy en día sí me doy cuenta cuando es más... por ahí me puedo dar cuenta cuando por ahí es un apego al pasado. Pero sí me doy... ¿Lo podés distinguir eso? A veces sí, a veces no. A veces sí, por ahí me encuentro en mi casa, tranquilo, por ahí terminé de entrenar y me nace querer comer chocolate. Y no lo entiendo, es algo que me nace y por ahí me paro frente al chocolate y digo, ¿por qué? Y ahí es cuando puedo poner el freno y decir, no, me como una manzana. O directamente no como nada, me hago un mate y ya está. Porque como identificarlo puedo, pero a veces no. A veces sí por ahí cedo y cuando termino de comerlo digo, ahí estuvo. Claro. Pero tampoco me culpo, es como, bueno, ya está. Porque yo también entiendo que es un hábito que se sostiene por mucho tiempo, no es un día el cual va a cambiar rotundamente el resultado. Entonces procuro que desde ahí en adelante, entendiendo que ese es el primer día del resto del proceso, es seguir trabajando en esos hábitos y en esas cosas. Porque hoy te seguís eligiendo como te ves. Sí, sí, sí. Que y eso también, es muy importante también. Algo que me di cuenta que hay un cambio muy fuerte, cuando uno por ahí al principio, que el cuerpo que uno quiere por ahí lo puede imaginar, lo puede visionar, pero no lo ve en el espejo, cuesta más por ahí, porque uno dice, por ahí es un sueño, porque uno por ahí ya perdió la fe en algún sentido de que puede cambiar su cuerpo y lo ve como un sueño. Sí, estaría bueno. Pero cuando ya empezás a ver el cambio, ves al espejo y lo empezás a ver real, y eso te ayuda también a motivarte más, te ayuda más a elegir qué comer y justamente a ir avanzando en el proceso. Deja de ser inalcanzable, Ceci, ¿no? Sí, es fantástico su testimonio, porque él tenía claro dónde quería ir, y es verdad lo que él dice, es difícil imaginarlo. Y voy a decir algo que también, usando la palabra que usó él, de algún modo uno naturaliza también que es de un modo determinado, en este caso físicamente. Uno dice, bueno, yo soy así, ¿no? Pero podré, no podré. Aparte, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones ahora sociales que han cambiado a lo largo del tiempo, el lugar del cuerpo que ocupa en la sociedad, ¿no? Sí. Donde, bueno, la imagen, el cuerpo, el bombardeo constante de no solo de información de imágenes con cuerpos ideales, que no, a ver, entre comillas ideales también, en el sentido de que son muy artificiales, pero que la persona que quiere acceder a eso no se da cuenta que también son artificiales, me refiero a otro tipo de... pero bueno, lo de él es fantástico porque evidentemente el que está contando que no tuvo ningún acompañamiento psicológico, pero sí toda la fuerza de voluntad, ya te digo, de vencer hábitos, de vencer mecanismos neurobiológicos que están en juego. A ver, esto del chocolate, como cualquier comida que uno le cause satisfacción en el sentido real y también orgánico, se desencadenan todo lo que es el mecanismo de recompensa. Entonces, bueno, es largo, ¿no? Pero digo, todo esto, como él mismo, con su propio proceso, con su fuerza de voluntad, con su personalidad, está pudiendo pensar, detenerse. Bueno, esto, ¿para qué lado? Porque cada oportunidad que se nos presenta está ahí como para decir, ¿qué hago? ¿Sigo mi objetivo o...? Claro. Me voy para acá. Y después cuando en algún momento se va para acá, en el sentido que sí, bueno, a veces como determinada cuestión que no pensaba, tampoco se culpa, obviamente lo reflexiona, pero tampoco entrar... A ver, lo que hay que saber es que tiene que ser todo del modo más sano posible. Claro. ¿No? Más sano posible, el que mejor encuentre cada uno, el que mejor tenga acceso cada uno. Pero sí implican cambios profundos
psicológicos, pero profundos, donde implica un montón de acciones que llevan después a un resultado. Y por sobre todas las cosas, esto de marcar el objetivo y cómo transito para llegar a ese objetivo, ¿no? Franco, muchísimas gracias. Me parece muy importante y muy relevante tu testimonio para que llegue a muchas personas que tienen voluntad y que, como bien lo manifestaste recién, esto de me miro en el espejo y no sé si es un sueño lo que yo quiero para mí y que en realidad se puede, ¿no? Por sobre todas las cosas. Así que muchas gracias. Gracias, Ceci, como siempre. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Llegamos al final, nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 25 grados 5 décimas. Mañana viernes, alguna nube quedando vueltas por ahí, pero muy poquito. 11 la mínima, 19 la máxima. El sábado, sol pleno también, 13 la mínima, 23 la máxima. Y el domingo, miren qué lindo, 16 la mínima, 28 grados como máxima. A disfrutar de esta hermosa tarde, nos reencontramos mañana, como todos los días, a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.